vamos a presentar, van a hablar Gabriela Pose, como decía Jazmín, y la doctora Gabriela Pose es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, trabaja en el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, es coordinadora del área de observatorio permanente de los agroecosistemas. Sus áreas de interés son la dinámica del carbono y el agua en los agroecosistemas, los efectos de los cambios de uso del suelo, emisiones de gases con efecto invernadero y la influencia del ambiente y el manejo sobre esos flujos. Coordinó varios proyectos financiados por INTA relacionados con el monitoreo de las emisiones con gases, de gases con efecto invernadero. Y el ingeniero agrónomo Miguel Taboada, doctor, es profesor titular de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, es director de Carbon Group y experto en suelos y cambio climático. Así que, bueno, Gabriela, Miguel, comenzamos, cuando quieran. Gracias. Bueno, buenos días en nombre de Gaby y yo. Nosotros decidimos en realidad más que dividir el tema en dos tándem, que primero esté Gabriela, después yo. Nos parecía más interesante hacerlo tipo presentación de Martín Fierro, aprovechando que Gaby y yo ya nos conocemos y hasta hace nada hemos trabajado juntos en INTA. Así que nos parecía más interesante. Así que yo ahora le voy a ceder el micrófono a Gabriela, ¿no? Empiezo yo, pero bueno. Bueno, lo que nos plantearon acá en APRESID era hacer un set de unas 8 preguntas sobre 8 preguntas donde las típicas preguntas frecuentemente realizadas por el público acerca del cambio climático, las que más nos llegan a nosotros, que me hace acordar un poco una antigua película de Woody Allen de los años 70, que era todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar. Bueno, esto es todo lo que usted no se atrevía a saber del cambio climático y no se atrevía a preguntar. La primera pregunta es, ¿qué es el cambio climático? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo? Ah, bien. Creo que, ¿me escuchan todos? Bien, espectacular. Bueno, en este sentido, conviene diferenciar que en el vulgo, por lo menos en la opinión pública, a veces por cualquier tormenta o evento, enseguida hablan de cambio climático. Y lo primero que hay que decir, que cuando hablamos de cambio climático, siempre son cambios que ocurren a una escala de tiempo de largo plazo, que se mide en años o en décadas, se mide en forma de tendencias. No es simplemente un episodio de una tormenta que atribuimos a cambio climático. Y es un poco lo que dice ahí. Es decir, son cambios a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos. Y los patrones climáticos son fundamentalmente la cantidad y distribución de las lluvias, los eventos extremos. Todo esto no debemos confundirlo con lo que es la variabilidad propia del clima, que es algo que se mide en una escala ya de meses o años o semanas. Esta variabilidad propia del clima, por lo menos en lo que es nuestra región, está determinado por lo que se llaman los eventos Niño y Niña, lo que se llama el fenómeno ENSO, que es la alternancia del Pacífico Sur, que es la que determina, fíjense que nosotros, los productores, o los agrónomos que somos nosotros, estamos a veces muy pendientes de cuando viene un año niño, que en la región los años niños tienen que ver fundamentalmente con eventos de fuertes lluvias, a veces se asocian con inundaciones. Eso tiene que ver con la temperatura del Océano Pacífico Sur, que se producen aumentos en esa temperatura, se producen masas de vapor que vienen sobre el continente, o viceversa, los años niña, recuerden lo que fue el año 2008-2009, que vienen fuertes secas y eso se asocia realmente al revés, con bajas en la temperatura del Pacífico Sur. Por eso, concretando, cambio climático son cambios en tendencia que se miden realmente a largo plazo en todo eso. Y el otro tema importante es que, por un lado, la variabilidad propia del clima está asociado a fenómenos naturales. En cambio, cuando hablamos del cambio climático, está asociado a las actividades humanas, es decir, es de origen antrópico. Las actividades humanas
fundamentalmente a partir de la progresiva industrialización que hubo fundamentalmente en el siglo XX, pero se aceleró a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el principal motor del cambio climático, debido fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles, que fue el gran promotor de la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y quiero resaltar esto último por preguntas que van a venir al final sobre a quién atribuimos el cambio climático. Bueno, estas son algunas de las evidencias del cambio climático que vienen de los estudios del IPCC. Seguramente muchos de ustedes sabrán que el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático que se crea en el año 1989 y que periódicamente, cada 6 años aproximadamente, produce los informes de cambio climático. Este es el 5º informe de cambio climático, actualmente vamos por el 6º, que es de reciente aparición. Lo que estamos viendo en estos 3 gráficos son evidencias que nos indican la evidencia de que hay cambio climático. Estamos viendo en el gráfico de arriba los aumentos de temperatura promedio que ocurrieron en 100 años a nivel global. Lo que se observa es cómo a partir del periodo que va del año 1945 a la actualidad, estos aumentos se han incrementado en forma dramática, mostrando esta evidencia. Lo que vemos en el segundo gráfico, es otra evidencia del cambio climático, que es una consecuencia del derretimiento de los casquetes, de los glaciares continentales y de los hielos polares, que lo que ha producido es un aumento de la altura del nivel del mar. Estamos viendo eso. Esto es una consecuencia muy, muy severa, particularmente en lugares donde hay poblaciones que viven en áreas de deltas o en países de campos bajos. Pueden ser, por ejemplo, los Países Bajos, áreas de delta, como ocurre en gran parte de Indonesia, Vietnam, con mucha gente que está viviendo en esos lugares, que están sufriendo los aumentos del nivel del agua. Y lo que estamos viendo en el tercer gráfico es la disminución progresiva de la cubierta de hielo, la cubierta de hielos en el hemisferio septentrional, particularmente mostrando que gran parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con el hemisferio norte. Bueno, una segunda parte de la pregunta es, ¿a quién atribuimos el cambio climático? Habíamos dicho que fundamentalmente se debe a las actividades humanas. Estas actividades humanas lo que han incrementado es la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero son los que aparecen en estos 3 gráficos que ustedes están viendo ahí, donde aparecen los 3 principales gases. A la izquierda, el metano, CH4, en el medio el dióxido de carbono, el CO2, y a la derecha el óxido nitroso, el N2O. Observando cómo la concentración de estos gases en la atmósfera tuvo aumentos progresivos ya a partir del fin del siglo XIX, pero estos aumentos aumentaron fuertemente a partir de mitad del siglo XX, y lo que estamos viendo en distintos colores son los distintos escenarios proyectados por modelos climáticos para los aumentos futuros. Siempre el escenario rojo es el escenario de qué pasaría en el mundo si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, es decir, quemando combustible a lo pavote, lo que se llama en inglés el business as usual. Y lo que vemos en otros colores, color azul, son escenarios más conservadores donde hacemos cambios de fuentes de energía o formas de vivir, o bajamos un poco lo que es la forma de acondicionarnos contra el frío, mostrando que hay posibilidad de que la concentración de estos gases disminuye. Luego vamos a hablar un poco de cuál es el origen de cada uno de estos gases. Simplemente decirles que de estos 3 gases que vemos ahí, el que aparece en concentración mayoritaria en la atmósfera es el dióxido de carbono, cuya concentración a fines del siglo XIX estaba en el orden de casi 300 partes por millón, y actualmente ya hemos superado las 400 partes por millón. Es decir, que la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente para transporte y para generación de energía, ha generado un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos gases lo que hacen es atrapar la energía radiante de la Tierra y lo que generan es un efecto invernadero, como cuando dejamos el auto al sol. Los otros 2 gases, que son el metano y el óxido nitroso, aparecen con una concentración muy inferior, en partes por billón se miden, pero luego Gabriela lo va a explicar, tienen una capacidad de atrapar la energía que es sensiblemente mayor al dióxido de carbono. Gaby, no sé si me olvidé de algo ahí, si no, tú me corriges. Bueno,
Ya la segunda pregunta es típicamente, porque se está hablando mucho de global warming, calentamiento global en inglés, y cambio climático. ¿Son lo mismo? Que están conectados no cabe ninguna duda de todo eso, pero la pregunta es si son lo mismo. Bueno, y yo intenté, usando la teoría de conjuntos que me enseñaba de matemática en la secundaria, que mostrando que el conjunto que llamamos calentamiento global claramente está incluido en un conjunto más grande que es cambio climático, donde lo que se llama calentamiento global no es más que una de las manifestaciones del cambio climático que se evidencia por aumentos de la temperatura. Pero cuando hablamos ya de cambio climático, que vuelvo a insistir, incluye al calentamiento global, aparecen un montón de cosas bastante diferentes y asociadas. Una, como dijimos, es aumento de temperatura, pero particularmente el aumento de las temperaturas mínimas diarias. Es decir, de noche refresca menos. También se conoce este fenómeno como la urbanización del clima, es decir, que aparecen temperaturas más altas que también ya están ocurriendo fuera de las ciudades. Aparecen cambios en los patrones de distribución de las lluvias, es decir, a veces caen fuertes tormentas, que llueve lo mismo en promedio en el año, la suma de lluvias acumuladas, pongámosle que en la zona húmeda siguen siendo 1000 milímetros, por decir algo, pero resulta que esos 1000 milímetros ya caen más concentrados en primavera y verano. Un fenómeno que se conoce como la monsonización de las lluvias, es decir, lo mismo o similar que está ocurriendo en el NOAA y el NEA, que es lluvias concentradas en primavera-verano. Y después algo muy frecuente en lo que se llama el cambio climático, que es lo que se llaman los eventos extremos. ¿Qué son los eventos extremos? Son todos los episodios de tormentas, huracanes que no tenemos en la Argentina, ciclones, temporales, todo tipo de temporales que fundamentalmente afectan a la zona caribeña, las olas, los periodos continuados sin lluvia, lo que se llaman las sequías, días continuados de altas temperaturas, llamadas las olas de calor, y otra evidencia muy fuerte que afecta a nuestras producciones, que es la menor cantidad de días con heladas. Este conjunto es lo que se llaman lo que conocemos normalmente como eventos extremos. Y otra evidencia muy fuerte que incluye el cambio climático es que no ocurre en formas geográficamente homogéneas, sino que hay una distribución totalmente heterogénea en el mundo del calentamiento global. Este gráfico, que lo ven muy complicado, es de una enorme importancia. Actualmente es uno de los últimos gráficos que liberó el panel, el IPCC. ¿Qué están mostrando ustedes? Una distribución del calentamiento global en el planeta en los dos hemisferios. ¿Y qué vemos rápidamente? Que el hemisferio norte está más rojo. Y efectivamente, créanme que todos los países que están en torno al círculo polar ártico, bueno, entre ellos Rusia y Ucrania, miren qué cosa, ¿no? Canadá, me tocó estar haciendo una revisión de inventarios en Naciones Unidas en Dinamarca. Perdón, ¿están viendo la serie Borgen por Netflix? Bueno, véanla, por favor, tiene que ver con eso. Uno de los temas en la última parte de Borgen, no voy a decir el final, desde ya, pero vale la pena, está muy bien hecha, es el lío que está viendo con Groenlandia. Groenlandia depende del reino de Dinamarca, se está quedando sin hielo. Y eso, que es un lío, por otra parte le da a la gente una oportunidad enorme de desarrollar turismo y desarrollar industria petrolera. Borgen está tratando de eso en este momento. Véanlo y vale la pena. Pero es una consecuencia de lo que estamos viendo ahí, que la mayor parte del global warming, del calentamiento global, está ocurriendo en torno al círculo polar ártico y prácticamente están desapareciendo los hielos. Este fenómeno lo vemos también en nuestra Antártida, pero mucho menos marcado que lo que vemos en el círculo polar ártico. Es decir, estamos viendo una distribución heterogénea de los aumentos de temperatura global del planeta, y esto es algo que preocupa enormemente a todos los países que están en el hemisferio norte, donde los aumentos del nivel del mar, por ejemplo, están afectando a muchísimos países que están tomando precauciones. Dinamarca, que es un enorme campo bajo, está generando barreras para que no entre mar al continente. Holanda, ni les hablo, los Países Bajos y también los países del sudeste asiático, por ejemplo. O sea, esto está generando consecuencias muy graves en la vida del planeta. Bueno, te toca a ti, Gaby. Te hago yo la pregunta. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Gracias. Buen día. Bueno, ¿qué son los gases con efecto invernadero? Los gases con efecto invernadero son gases que están presentes en la atmósfera y que tienen la capacidad, como comentaba antes Miguel, de retener parte de la energía
que proveniente del Sol es reflejada por la Tierra. ¿Sí? Entonces, gracias a la existencia de estos gases es que la atmósfera del planeta Tierra tiene una temperatura compatible con la vida, es un efecto natural y que existe desde siempre. El problema proviene del aumento desmedido de la concentración de esos gases, que hace que más energía sea retenida en la atmósfera, y esto fue lo que provoca o está provocando el aumento de las temperaturas de la Tierra. Ese aumento de la temperatura tiene consecuencias en la circulación atmosférica y en el desarrollo de los patrones climáticos y, por lo tanto, también influye en el funcionamiento de los ecosistemas. Podemos pensar que la Tierra como un gran invernáculo donde la atmósfera es el techo, y lo que está pasando es que el techo está cada vez más grueso y eso hace que más energía sea retenida en su interior. Los principales gases con efecto invernadero son el vapor de agua, que no está contabilizado en los inventarios porque tiene poca influencia humana la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, como también comentaba Miguel. Estos gases diferentes podemos caracterizarlos por su cantidad o concentración en la atmósfera, que es diferente según el tipo de gas, la vida media que tienen en la atmósfera, porque también duran menos según el gas que estemos cuantificando, y el potencial de calentamiento. El potencial de calentamiento es una medida relativa de cuánta energía puede atrapar cada uno de estos gases en comparación con un gas de referencia que en general se toma al dióxido de carbono. Entonces, estos gases que recién nombramos, más los clorofluorocarbonos, que son gases totalmente sintéticos que no existían antes de que el hombre los fabricara, tienen en un horizonte de 100 años, porque para estandarizarlo y comparar su potencial de calentamiento tenemos que usar un horizonte temporal determinado, por ejemplo acá en 100 años, decimos que el dióxido de carbono tiene el potencial 1, porque es el gas de referencia. El metano tiene un potencial de calentamiento de 28. Estos números fueron variando según los estudios, cómo van avanzando con respecto a la energía que pueden contener. Pero bueno, los últimos números son 28. ¿Qué quiere decir? Que el metano, una molécula de metano tiene 28 veces la capacidad de retener energía que el dióxido de carbono. El óxido nitroso es 265 veces más, puede capturar 265 veces más energía que el dióxido de carbono, y los clorofluorocarbonos tienen mucho potencial de calentamiento, entre 4.000 y 15.000 veces una molécula de dióxido de carbono. A pesar de que estos números nos pueden asustar, lo que pasa es que las concentraciones de los otros gases, de los que no son dióxido de carbono, son mucho menores en la atmósfera, pero tienen su contribución. Entonces, a la hora de, por ejemplo, calcular la huella de carbono de un sistema o hacer un estudio de un balance de gases con efecto invernadero en un determinado predio, lote, región, lo que hacemos es llevar todas estas energías retenidas o este potencial de calentamiento a una unidad común, que es el carbono equivalente. Cuando hablamos de carbono equivalente, estamos teniendo en cuenta por ejemplo, si queremos calcular de un lugar los kilos por hectárea por año de carbono equivalente, sumamos lo calculado para el balance de dióxido de carbono en kilos por hectárea por año, más los kilos por hectárea por año de óxido nitroso multiplicado por 265, que es su potencial de calentamiento, más los kilos por hectárea por año del metano multiplicado por 28, que es su poder de calentamiento. Entonces, a veces cuando leemos informes tenemos que fijarnos si se están refiriendo a carbono equivalente o a dióxido de carbono, porque a pesar de que en general en los sistemas que nosotros trabajamos o que nos interesan, los tres gases tienen un aporte a este balance de Hay, hay trabajos que se centran, por ejemplo, en la captura de carbono en el suelo como forma de mitigación, y puede ser que no estén contemplando los otros gases o porque les parece o consideran que en ese estudio es menos importante, o porque no se puede abarcar todo en un mismo informe. Entonces, si están hablando de carbono es una cosa, si están hablando de carbono equivalente es otra. También hay muchos trabajos en monitoreos en tierras agrícolas
que se enfocan en el cuantificar cuántas son las emisiones de óxido nitroso. No es porque se desconozca que también hay un intercambio de dióxido de carbono que se puede fijar en el suelo o puede ser emitido, sino porque bueno, nos estamos enfocando en una parte de este balance global. ¿Qué actividades lo generan? Las emisiones de dióxido de carbono son moduladas por la quema de combustibles fósiles, las erupciones volcánicas, la deforestación, cambios de uso en el suelo, descomposición de residuos o de materia orgánica y la respiración de los seres vivos. Las emisiones de óxido nitroso provienen también de la quema de combustibles fósiles, de la quema de biomasa, de procesos que ocurren en el suelo mediados por los microorganismos como la nitrificación y denitrificación y por las deposiciones de heces y orinas del ganado. Las emisiones de metano se dan por la digestión anaeróbica de los rumiantes, la deposición de residuos sólidos, ya sea de ciudades o de campo, y tierras inundadas por cultivo de arroz. Y los clorofluorocarbonos se utilizan en la industria de la refrigeración y en la generación de aerosoles, que se han ido disminuyendo su uso, pero bueno, igual sigue siendo importante. Y ahora Miguel les cuenta cuáles son los países que producen más emisiones. Muy bien, gracias Gaby. Bueno, una vez que hemos visto entonces cuál es el origen de los distintos gases de efecto invernadero, que como resumen o corolario de lo que dijo Gaby, básicamente se deben a la vida humana y no es que simplemente hay que atribuirlos a un solo factor. Eso me parece que es un concepto muy importante. Es decir, a veces estamos muy acostumbrados a buscar culpables. En realidad, si vamos a buscar culpables, somos varios y en realidad es nuestra forma de vida. La otra cuestión es realmente quién es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y esto es un tema absolutamente político, porque a menudo de los países en vías de desarrollo, un grupo que integramos nosotros, obviamente, siempre se dice que los culpables de todo esto son los países desarrollados. Fundamentalmente el G20, los grandes grupos de países que tienen procesos industriales importantes y que han sido responsables históricos de todo esto. Esto llevó a toda una discusión política que duró hasta el año 2015, en el cual se decía que los países en vías de desarrollo, como no habían sido los principales responsables históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que estar obligados a mitigar. A ver, vamos a aclarar una cosa. Mitigar emisiones implica vivir peor, implica usar menos el auto, apagar el aire acondicionado, usar menos calefacción, pasar más frío. Ningún político quiere perder elecciones, tiene que ver con eso. Fíjense el lío que hay en Estados Unidos y con Biden y las políticas que tiene él pro cambio climático versus gran parte del Partido Republicano con Trump, que está en contra de todo eso, porque esto tiene que ver fundamentalmente con la actividad industrial del país. O sea, estamos hablando de dinero y de votos. O sea, que no es simplemente una discusión académica esta. A partir del año 2015 esto se termina, básicamente se cae lo que se llamó el Protocolo de Kioto en la COP de París. COP es Conferencia de Países, Conference of Parties. La COP de París del año 2015, a partir de ahí todos los países del mundo suscriben la obligación de presentar periódicamente sus NDCs, sus compromisos no determinados para mitigar cambio climático. Eso lleva a que todos los países del mundo, sean desarrollados o en vías de desarrollo, están obligados a mitigar el cambio climático y a presentar acciones que van a ser monitoreadas y controladas y auditadas por Naciones Unidas, mostrando qué hicieron para mitigar cambio climático. No solo los países desarrollados en todo eso. Bueno, ahora respondiendo concretamente a la pregunta esta, ¿quién produce el cambio climático? Bueno, es importante considerar primero el origen. Lo primero que hay que considerar es que el 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo son atribuibles a la generación de energía con la quema de combustibles fósiles. Combustibles fósiles que son fundamentalmente fuel oil. En muchos países todavía se sigue usando carbón, o sea, en otros países se usa gas, pero esta quema de combustibles fósiles es el principal factor que determina las emisiones de gases de efecto invernadero en un 63% en todo el planeta. Digo esto para responder la última parte que luego voy a hablar yo,
pero que tiene que ver porque está muy en boga en países como el nuestro. Che, ¿las vacas tienen la culpa? Bueno, de las vacas vamos a hablar, pero vean este numerito. 63% de la generación de energía, y eso está incluyendo el transporte también. Es decir, pongamos ese número primero. Yendo a los países, digamos que el total mundial es un número muy grande, son 37.033,18 megatoneladas que se producen de gases de efecto invernadero en el mundo, donde de todo eso, el principal emisor del planeta es China, con el 20%. Obviamente esto tiene que ver con la cantidad de industria que tiene cada país y la cantidad de habitantes. Aparece en segundo lugar Estados Unidos con un 9%. Aclaro que hace unos años era al revés, Estados Unidos estaba por encima de China. Y luego aparece en la India con un 4% y Rusia con un 3%. Y aparece el resto del mundo responsable del 64% de las emisiones del planeta. ¿A qué viene esto desde el punto de vista político? Que cualquier acuerdo que se haga en el mundo, si no está sentado en la mesa estos 4 países, son acuerdos inconducentes. Es decir, si no firma China y no firma Estados Unidos y Rusia o la India, más Corea, más otros países, Unión Europea generalmente siempre está firmando estos acuerdos. Evidentemente muchos de estos acuerdos son letra muerta. Para ello es importante saber quién es responsable de todo esto. Esta pregunta vino a cuento que en general China es muy reticente a firmar acuerdos con esta gestión de Xi Jinping, ¿tá? Y por otra parte, la gran discusión que hay en Estados Unidos, que en la gestión de Trump directamente no estuvo de acuerdo con todos los acuerdos de cambio climático que surgieron de la COP de París de la COP21 del año 2015. Cuando gana Biden, vuelve a Estados Unidos al cambio climático, pero esto es un tema rojo al rojo vivo en la agenda del Parlamento americano entre demócratas y republicanos. Está en el diario de hoy mismo, está todo esto. Estamos hablando de esto, ¿no? La otra pregunta es la siguiente. Me hablaste de China, me hablaste de Estados Unidos, ¿y nosotros dónde estamos en todo esto? ¿Cuánto mueve la aguja la Argentina? Bueno, la Argentina ocupa, en el mundo hay alrededor de unos 200 países que informan su balance de emisiones de gases de efecto invernadero y capturas a las Naciones Unidas. De ese número 200, Argentina ocupa el puesto número 30. No es el primero, obviamente, pero tampoco es un número menor. Y somos responsables del 0,52% del total de las emisiones. Para tener una idea de dónde estamos parados, las 2 principales economías de Latinoamérica, que son México y Brasil, están en el puesto 13 y 14, nosotros el 30. Fíjense y en ambas son responsables del 1,26% de las emisiones del planeta. Argentina es menos de la mitad. Si llevamos esto a nuestro número de habitantes, que es 45,5 millones de habitantes, estamos emitiendo alrededor de 4,61 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Recuerden que Gabriela acaba de explicar qué es el dióxido de carbono equivalente, es decir, es la unidad de medida del cambio climático que tiene incluido todos los gases de efecto invernadero. Estamos emitiendo eso, 4,61. ¿Es mucho o poco emitir 4,61 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita por habitante? Bueno, cuando vamos a ver el mundo vemos que los mayores emisores del planeta por unidad de habitante son los países petroleros, es decir, tienen una fuerte emisión de gases de efecto invernadero. Ahí está apareciendo Qatar, Kuwait, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes, Montenegro, uno de los países de los Balcanes, con valores, fíjense, nosotros estamos en 4,7, están en 37,2, 25, es decir, emiten muchísimo más. Y la consecuencia de emitir mucho es o que los países están emitiendo mucho, actividad petrolera en este caso, o que tienen muy poquitos habitantes, es decir, es como las expensas de un edificio. Si yo tengo un piso, tengo menos vecinos, pago muchas más expensas. Bueno, salvando la distancia de lo que digo, estamos hablando de lo mismo, ¿tá? Bueno, y el otro tema, fíjense, Argentina, que está, como dije antes, en 4,61 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita. ¿Cómo están las dos principales economías de Latinoamérica? Brasil está con 2,25 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita, México con 3,51, o sea, por habitante emiten menos que nosotros, básicamente porque tienen muchos más habitantes. Es decir, Brasil creo que está en el orden está con 225 millones de habitantes, México tiene más, me parece.
es decir, dividen por mucho más, eso hace que bajen mucho lo que son las emisiones de cada uno de estos países. Esto te toca a vos, ¿no? Bueno, llega ahora entonces, ¿qué lugar está ocupando la agricultura dentro de todas las actividades del país? Se lo dejo en manos de Gaby, que da muy buenas manos. Gracias. En el último informe que presenta Argentina de sus emisiones, que regularmente las recalcula, vemos que el sector de energía contribuye con el mayor porcentaje, con el 51% de las emisiones de nuestro país. Y el segundo lugar está ocupado por el sector ganadería, agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, el 39%. Por eso, nuestro sector, digamos, tiene una contribución relativamente importante. El resto de las emisiones corresponden a procesos industriales, uso de productos y residuos, con bajos porcentajes. Si miramos cómo fue la evolución dentro del sector de agricultura, ganadería y silvicultura, cómo fue la evolución a lo largo de los años, vemos en este gráfico en megatoneladas de carbono equivalente desde el año 1990 hasta el 2014, vemos que la mayor contribución corresponde al sector silvicultura y cambios de uso en el suelo, con una tendencia a disminuir en los últimos informes. Esto se debe en parte, suponemos, a la ley de bosques y a la reducción de las deforestaciones. Después, en importancia le sigue el sector ganadería, que su patrón de cambio en el tiempo se corresponde directamente con el número de cabezas de ganado presentes. Y el último lugar está ocupado por la agricultura, sin un patrón muy definido. No vemos un patrón que podamos describir por alguna causa así ahora. Y Miguel les va a contar hasta dónde son responsables las vacas. Dejo las dos copas. Disculpen, tenía la boca un poquito seca. Bueno, esta pregunta, usando el lenguaje que usan los chicos, es un trend topic. ¿Las vacas son culpables de las emisiones? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Al inicio yo había dicho de cuánto es responsable cada sector. A nivel global, a nivel del mundo, el 63% de las emisiones se deben a la generación de energía usando quema de combustibles fósiles. O sea, ya de entrada la respuesta es que las vacas no son las principales responsables. Ya de entrada vamos a decir eso. Lo segundo, a nivel mundial, si uno suma todas las emisiones que genera la actividad agrícola, ganadera y de cambio de usos de la tierra atribuibles a la agricultura, vamos a ver que a nivel mundial es aproximadamente un 33% de las emisiones se deben a ese sector, la tercera parte. Es decir, cuando vamos al resto, 63 más 33, estamos en el 90 y pico, el resto, que es bastante poquito, se debe a todo lo que es manejo de residuos y todo ese tipo de cuestiones. La cuestión es la siguiente, lo primero, cuando ustedes van a revisar la comunicación nacional de cualquier país que tiene agricultura y ganadería, absolutamente cualquiera, no solo la Argentina, incluso cuando vamos a Europa, se van a encontrar que siempre la actividad ganadera con los rumiantes es el principal factor de emisión dentro de la actividad agrícola, siempre en cualquier país. Es decir, y en este sentido es lo mismo que pasa en la Argentina. En nuestro país, ¿te acuerdan lo que mostró Gaby de lo que es la agricultura y la ganadería? El 21% de las emisiones de la Argentina es atribuible a la ganadería, a las vacas. Es decir, es una fuente principal de emisión, pero no es la principal. La principal, como pasa en cualquier país del mundo, es la generación de energía. Eso se repite en cualquier país. ¿Por qué digo todo esto? Porque están apareciendo en muchos medios, digamos, prestigiosos. Hablaba con Martín Fraguío, que está acá, que va a hablar mañana, que justamente lo que está apareciendo en medios prestigiosos como la revista The Economist o diarios como The Guardian, o mismo en Nature Climate Change, muchos artículos atacando a la ganadería. Entonces, yo lo que quiero poner sobre alerta es que la ganadería indudablemente es parte del problema, como también es parte del problema, la principal parte del problema en todo esto es la generación de energía. Entonces, la principal causa de las emisiones, entonces, claramente la generación de energía con quema de combustibles fósiles, como mostró Gabriela, es el 50% en la Argentina. En el mundo es el 63%. Digamos que a nivel global, como dije entonces, la energía es el 63% de estas emisiones.
Cuando vamos a ver entonces de dónde vienen estas emisiones de la ganadería, me está tocando mucho estar en medio de toda esta... No sé si a muchos de los que están acá en el público que acceden a literatura científica habrán visto un trabajo que publicamos hace un tiempo con el Tucho Bigliso, que hablaba sobre la posibilidad de captura de carbono en los países del Mercosur. ¿Qué estamos viendo acá? En cualquier país ganadero, fundamentalmente cuando hablamos de la emisión de la ganadería, la principal causa es la fermentación entérica, lo que dijo Gabriela antes. Es decir, el rumen, como decía nuestro común amigo Guillermo Berra, es un fenomenal lavarropas y que trabaja sin oxígeno. Entonces es un proceso anaeróbico de degradación del pasto que consume el animal. Como un producto de esa degradación anaeróbica, se generan gases que el animal emite como eruptos por la boca, que es el metano, el principal gas de todo eso. Ese metano que emiten las vacas es lo que se llama el metano de fermentación entérica. Y es la principal causa que ocurre entonces de emisión en cualquier país ganadero. Lo que va a ver después ustedes, este conjunto de barras, lo que están viendo ustedes son tres años de informes de inventario, 2006, 2010 y 2014 con distintos colores. El segundo grupo de barras, lo que ven ustedes acá, es lo que aparece acá como el nombre de excretas en pasturas, es decir, todo lo que tiene que ver de eyecciones sólidas y líquidas, bosteo y orina, que es otra fuente de emisión de metano, fundamentalmente, y lo que vemos ahí fundamentalmente también es lo que se llama la gestión del estiércol. Yo quiero que le presten atención a esto último, porque hay una enorme diferencia en el mundo entre los países acá. Los países que tenemos ganadería en pastoreo, que fundamentalmente es lo que ocurre en la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, parte de Colombia, todos los países de clima templado, Brasil es el principal país en todo esto, la ganadería en pastoreo aparece fundamentalmente en algunos países africanos, algo está apareciendo fundamentalmente también en Australia, en Nueva Zelanda, y normalmente en periodos estivales aparece también en Europa, y no mucho más que eso. Esta ganadería en pastoreo no existe en gran parte de los países de clima templado frío, donde por razones climáticas la ganadería es en condiciones estabuladas. Es decir, los animales están encerrados en establos o en corrales, fundamentalmente cuando hay nieve. Esto está pasando en toda Europa central, en toda Europa del Este. Y después tenemos gran parte de los países asiáticos. Me tocó estar en China, donde en China directamente la ganadería en pastoreo no es permitida, porque toda la tierra se considera que debe ser utilizada para la producción de cultivos, con lo cual en China fundamentalmente la ganadería que hay es de cerdos, de aves, y se hace toda en condiciones con lo que llaman facilities, que son básicamente lugares cerrados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta diferencia entre formas de producción lleva a nosotros a considerar que las emisiones que aparecen ahí en el medio, que son las excretas, en pastoreo, son únicamente importantes en países como los nuestros, donde tenemos ganadería en pastoreo. Pero en los países donde tenemos manejo del estiércol, fundamentalmente en lo que se llama establos, las chancheras, los corrales de encierre, los feedlot, la mayor parte del estiércol que se genera va a emitir mucho, y si emite mucho o emite menos, depende fortísimamente de qué hacemos con ese estiércol, qué hacemos con todo el bosteo del animal. Y digamos que lo peor que puede haber desde el punto de vista de las emisiones es mandar todo un piletón con degradación anaeróbica, donde eso es una bomba de emitir metano. En cambio, si todo ese estiércol que tenemos, hacemos algún retrabajo con él, como puede ser la generación de compost para usarlo de abono en el suelo, o como puede ser utilizarlo para generación de bioenergía, todo ese reciclado que entra todo en esquemas de economía circular, eso obviamente baja las emisiones. Entonces, resumiendo, que nosotros en los sistemas de pastoreo, por un lado emitimos en pastoreo, se emite un poco, pero tenemos también otro factor que permite realmente dar una solución al cambio climático, que son todos esos animales en pastoreo que están pastoreando pasturas, pastizales. Esas pasturas y pastizales están capturando dióxido de carbono de la atmósfera por fotosíntesis y son capaces de almacenar dióxido de carbono en los suelos, y es una de las posibilidades que llamamos soluciones basadas en la naturaleza para poder capturar carbono y tener balances positivos de carbono.
usando el lenguaje que tienen los artistas, les pido que se queden a la próxima charla de Guillermo Peralta y mía, donde le vamos a explicar un poco cómo es este tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Simplemente para decirles acá que el tema de la ganadería, si emite mucho o poco, depende fuertemente de cómo se haga. La ganadería en pastoreo, si bien emite por fermentación entérica, esta fermentación entérica, la cantidad, es fuertemente dependiente de la calidad de la alimentación. No es lo mismo que alimentar con pasto duro que alimentar con alimento más rico en proteínas de mejor digestibilidad. Bajan mucho las emisiones y también tiene mucho que ver en este sentido qué manejo hacemos del pastoreo y la posibilidad que nosotros tenemos de lograr que los suelos empiecen a capturar carbono para que estos balances empiecen a ser neutros o menos negativos. Y en todos los sistemas que se manejan bajo corral, ahí sí vamos a decir que hay una posibilidad muy grande de estar emitiendo, no solo por fermentación entérica, que es normal y natural, quizá emitiendo menos porque son alimentos en general de mejor calidad, de mejor digestibilidad, pero que lo que emitimos fuertemente con lo que llamamos gestión del estiércol, que es lo que está ahí a la derecha, que esto es propio de un sistema en pastoreo, eso crece enormemente, pero si va a ser muy alto o menos alto, depende mucho de cuál es el manejo que hagamos del estiércol. No podemos decir que hay un único patrón en todo esto. Entonces, resumiendo, la ganadería es responsable de las emisiones, pero claramente puede ser también parte de la solución o responsable de la solución a los problemas de cambio climático. Esa es la respuesta contundente que puede dar en todo esto. ¿Me toca a vos esta, no? Bueno, Gaby, yo hablé mucho ya. Te dejo a vos. La última pregunta. Los efectos del manejo agrícola sobre las emisiones. Si bien, como veíamos recién, la contribución del sector agricultura no es tan importante con respecto a todas las emisiones que hacen en nuestro país, de todos modos podemos hacer una agricultura un poco más sustentable, amigable, que sea más eficiente y que emita un poco menos de emisiones. De los flujos en agricultura de secano, los que se destacan, digamos, son el flujo de dióxido de carbono y el flujo de nitroso. El flujo de nitroso, que es un proceso que se da en el suelo, tiene solamente, o casi exclusivamente, una vía que es de salida hacia la atmósfera. O sea, el nitrógeno que proviene de los fertilizantes, que está disponible y no es utilizado, o es utilizado por los microorganismos del suelo y no por las plantas, eso, por una serie de reacciones, se emite. Esa emisión depende del nitrógeno disponible, de la humedad y la temperatura del suelo. Las variables que nosotros podemos manejar, la temperatura y la humedad, no la manejamos en sistemas de secano, entonces lo único que podemos manejar es cuánto nitrógeno queda disponible para estos microorganismos. En cambio, el ciclo del dióxido de carbono en los agroecosistemas es diferente. Tiene una vía de entrada y una vía de salida. Entra por fotosíntesis, como decíamos antes, y sale por la respiración. Ese balance, si es positivo, puede acumularse carbono en el suelo, como decía Miguel recién. Y si es negativo, saldría el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Eso depende un poco de la fenología de las plantas. Cuando las plantas están verdes en activo crecimiento, el balance es positivo, es hacia el suelo. Durante los barbechos, cuando el suelo está desnudo, ahí el balance es negativo, el flujo es hacia la atmósfera. Entonces, mientras tengamos suelos en descanso o en barbecho o sin utilizar por variadas razones, los dos flujos son de salida, tanto el dióxido como el nitroso salen hacia la atmósfera, ¿sí? Son solo pérdidas de gases con efecto invernadero. En cambio, cuando los suelos están cubiertos, ya sea porque están con un cultivo, porque están con un verdeo de invierno, con un cultivo de cobertura, cultivo de servicio, ahí el balance del dióxido sabemos que es positivo porque está entrando carbono por la fotosíntesis de las plantas y las emisiones de óxido nitroso son muy variables, dependen de varios factores como son la calidad de los rastrojos que hubo en el ciclo anterior, si hay leguminosas o no hay leguminosas, cuántos residuos de fertilizantes con nitrógeno quedaron en el suelo, qué tipos de fertilizantes usamos. Entonces, pero tenemos más chances cuando el sistema está cubierto verde, es mucho más chances de tener un balance positivo a favor del suelo y disminuir las emisiones. Las medidas que están propuestas en el Acuerdo de París, que Argentina también firmó, son con respecto a medidas de mitigación en agricultura. Son eficiencia en el uso de fertilizantes,
utilizar fijadores biológicos de nitrógeno y el manejo en la aplicación de los fertilizantes como medidas que mitigan o disminuyen las emisiones referidas a nitrógeno, y el manejo de los descansos y la rotación de los cultivos con respecto al carbono. O sea, esa puede ser la contribución o sea, lo que tenemos que tener en cuenta para minimizar las emisiones. Bueno, y esto, fin. Muchas gracias. Gracias. Ahora, no sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Vengan si quieren tomar asiento. Gracias a ustedes. Estamos muy cortos de tiempo, pero nos han llegado una pregunta. Miguel, Gabriela, en los balances, ¿se tiene en cuenta el animal en pastoreo? Porque escuchamos habitualmente que los datos de emisiones de la ganadería, pero no se dan a conocer los datos de balance, ¿no? Si no me equivoco. Gaby, no sé si después querés agregar algo, pero la respuesta es sí. Ese gráfico que mostré lo hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es las emisiones de gases de la ganadería argentina, y ahí en general es de ganadería en pastoreo. En general, cuando hablamos de ganadería estabulada, obviamente esa parte en pastoreo no existe, y esa cantidad de emisiones... A ver, es importante considerar que cuando hablamos de emisiones en pastoreo, no hay metano que se emita porque el proceso es aeróbico. Lo que se está emitiendo es óxido nitroso. Algo que estuvimos trabajando en investigaciones en INTA con Ale Costantini, que creo que anda ahí por el fondo, y que tiene datos concretos de campo de todo esto. Pero la respuesta concreta es sí, se hace. Y la otra parte importante que se hace en todo eso es la captura de carbono por los suelos que explicó Gabriela, ¿no? Esto, no sé, Gabriela. No sé a qué informe, si se refiere a los informes oficiales, la pregunta, pero bueno, en general no especifica, pero por eso, los informes lo que oficiales habitualmente parece que sí se tiene en cuenta, pero por eso podemos encontrar trabajos que hay que leer qué están midiendo o qué están teniendo en cuenta. O sea, en general los informes tienen una parte de materiales y métodos que tendrían que especificar claramente qué están teniendo en cuenta. Puede ser que haya trabajos que no tienen en cuenta una parte, digamos, que cuentan solo una porque están enfocados con un objetivo particular. No sé si sería esa la duda, digamos. Creo que hay que fijarse bien qué es lo que se tiene en cuenta y qué es lo que dicen, bueno, este informe, este estudio se limita a esta porción de la torta del balance. Claro. Yo les quería pedir una última pregunta como conclusión. ¿Ustedes cuáles creen ustedes que son las claves de qué cosas se pueden hacer en los planteos productivos para mitigar este problema de las emisiones, tanto en agricultura como en ganadería? Bueno, como lo último que comenté, que manejar bien, o sea, el óxido nitroso, que es un gas muy potente en cuanto al calentamiento global, a pesar de que su concentración es baja, proviene del exceso de nitrógeno que hay en el suelo. Entonces, manejar los descansos, tratar de minimizar los tiempos de rastrojo descomponiéndose, eso es clave para mejorar este balance de nitrógeno y usar fertilizantes sintéticos alternativos, no usar tanta urea y tal vez la pérdida en los cálculos que estamos teniendo en cuanto a la economía de la pérdida de nitrógeno por utilizar urea en forma excesiva, digamos, para el balance capaz de la ganancia o de la pérdida o el gasto que se hace en el fertilizante no es tan grande, pero sí después vemos que el nitrógeno llega a contaminar los cuerpos de agua, o hay percolaciones en zonas húmedas, o las emisiones son muy importantes en algunos momentos determinados donde no hay plantas que puedan consumir ese fertilizante. Y bueno, eso es en cuanto a la agricultura. Yo lo que quería agregar a lo que dijo Gabriela es poner números en esto. En la Argentina, en lo que es nuestro sector agropecuario, el mensaje fuerte que hay que dar y contundente es que tenemos que mejorar las eficiencias. Fundamentalmente, trabajos que hicimos con un grupo de brechas de rendimiento, que es un programa a nivel mundial que se hace de la Universidad de Nebraska, pero el capítulo argentino son las brechas para maíz, trigo y soja, que son nuestros principales commodities. Estamos con brechas de rendimiento en secano, con lo que se puede lograr haciendo buen manejo del orden
del 40%. Es decir, que haciendo bien los deberes podríamos rendir un poco más. Es decir, el camino no es tanto emitir menos, sino emitir menos por unidad producida. Ese es el mensaje fuerte que hay que dar. Y parte de eso tiene que ver con lo que dijo Gabriela, que es hacer un buen manejo de la fertilización, donde ahí, entre las alternativas que están llegando al mercado, es el uso de lo que se llaman las fuentes alternativas de nitrógeno. Esa, claro, técnicamente no es una novedad. Yo estudiaba agronomía, ya me lo enseñaban. Pero ahora está irrumpiendo en el mercado. Las nitrapirinas, los inhibidores de ureasa, que emiten menos por unidad producida. Y después, claramente, el otro tema, fundamentalmente en eficiencia de la fertilización nitrogenada, que es una de las grandes fuentes de emisión de óxido nitroso, es que la eficiencia de uso de nitrógeno promedio en el mundo está en el orden del 50%. La mitad del nitrógeno se pierde. Es decir, hay que trabajar mucho en aplicar bien el nitrógeno y que no se pierda, porque es una fuente de emisión de nitroso. Hay trabajos a nivel mundial que hablan incluso de 40% de las eficiencias. Es decir, y si hablamos de sistemas ganaderos, gran parte de las vacas, nosotros tenemos eficiencias a nivel país que están en el orden, índices de preñez que están en el orden del 60% a nivel país. Eso implica, o índices de aparición del 60% a nivel país, lo cual no quita que hay campos o productores que hacen muy bien los deberes. Pero en esos campos, como decía nuestro amigo común Guillermo Berra, el 40% de las vacas están haciendo turismo, emitiendo metano sin producir. Entonces, resumiendo, nitrógeno en agricultura y en ganadería, lo primero que hay que hacer es mejorar las eficiencias, que es hacer buena agronomía, básicamente. Bien. Bueno, Miguel, Gabriela, muchas gracias, muy interesante. La verdad que este es un tema que para seguir aprendiendo y creo que en los próximos años vamos a conocer mucho más, así que gracias a los dos y mil disculpas porque nos hemos quedado sin tiempo, nos llegan mensajes, pero bueno, sigue el Congreso, viene una nueva charla, así que tenemos que terminar. Bueno, muchísimas gracias.